Amigos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un sistema de gestión del ciclo de vida de nuestros objetos. Hemos visto en los vídeos anteriores cómo hacer uploads de ficheros, es decir, cargar ficheros en nuestro cubo en Amazon S3. Bueno, vamos a ver cómo gestionar el ciclo de vida de esos objetos, porque sería muy interesante que algunos de esos archivos que vamos a ir subiendo se vayan moviendo automáticamente a un sistema de archivos basados en objetos más barato, como por ejemplo Glacier, o incluso podemos decirle que esos archivos que ya no son importantes se borren. Es lo que conocemos por Lifecycle Manager. Vamos a crear una gestión de ciclo de vida de estos archivos para que veas cómo funciona. Bueno, yo voy a hacer un switch a la consola antigua porque es como lo hacía antes y es como mejor sé hacerlo, pero bueno, también lo vas a poder hacer desde la nueva consola y así podrás ver la diferencia. Con lo cual voy a hacer un switch a la consola antigua y además muy importante, como voy a usar el servicio de Glacier para dejar el backup de esos objetos que no son importantes, moverlos de S3 a Glacier, necesito saber si Glacier está disponible en mi zona de disponibilidad. ¿Cómo veo esto? Bueno, si voy a Services y selecciono Glacier, pincho en Glacier, voy a ver aquí que efectivamente el servicio de Glacier, el servicio de almacenamiento barato, que hablaremos probablemente en otros vídeos de Glacier, está disponible en Irlanda, pero como ves, pues hay zonas que no están disponibles. Con lo cual, si estás en una zona geográfica en el que no tienes Glacier, no podrás hacer este lab. En concreto, bueno, yo voy a seleccionar la zona de Irlanda, que sé que tengo Glacier, para poder hacer este lab. Dicho lo cual, vámonos otra vez a S3 y vamos a ver la opción de Lifecycle Manager. Voy a habilitar la opción de Lifecycle Manager a nivel de cubo, a nivel de buckets, con lo cual selecciono el buckets y selecciono Properties. Y aquí en Properties, bueno, una opción muy interesante es la opción de versioning, que te he explicado en vídeos anteriores. Lo normal es que yo esto ya esté activado, porque vamos a tener muchas más opciones luego cuando hagamos el Lifecycle Manager de este cubo. Seleccionamos Lifecycle y vamos a añadir una regla. Y fíjate, aquí vamos a poder hacer una regla a nivel de buckets, que es lo que yo quiero, o a nivel de prefix, es decir, a nivel de un objeto dentro de un cubo o buckets. Yo, como digo, voy a crear una regla a nivel de buckets, a nivel de JMG Beta Consulting, con lo cual va a aplicar a todos los objetos que haya dentro de este cubo. Le digo siguiente. Y fíjate, muy interesante. Es muy interesante que te leas el concepto. Fíjate, Lifecycle Rules will help you to manage your storage costs by controlling the lifecycle of your objects. Esto es muy crítico. Voy a poder gestionar mi almacenamiento y mis costes y poder mover objetos que no están usados a otro almacenamiento más barato, con lo cual el Lifecycle Manager de un contenedor o de un cubo, en este caso de S3, es muy interesante que lo actives. Y fíjate, puedo poner acciones en la versión actual, en la versión anterior y además también puedo poner también acciones en ficheros que son incompletos o que han sido incompletos debido a que, bueno, pues he iniciado el upload y no ha terminado. Es importante mencionar aquí que solo podrás ver la opción on previous version si tienes la opción activada de versioning, que vimos en el episodio anterior, en el vídeo anterior. Por eso es muy importante que actives la opción de versioning en tus cubos para poder tener un control del ciclo de vida mucho más exhaustivo y mucho más profundo. Bueno, vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar haciendo una acción o creando una acción seleccionando Transitioning to the Standard. Es decir, fíjate que aquí te va a salir una especie de GUI muy interesante en donde aquellos ficheros que no han sido accedidos por más de 30 días, ¿de acuerdo? Pues nos va a mover este objeto a un almacenamiento mucho más barato donde, bueno, pues nos van a cobrar menos. Esto te va a interesar, te tiene que interesar, ¿de acuerdo? Aquí puedes ver incluso una explicación mucho mejor probablemente que la que te he dicho, es decir, hoy voy a crear un archivo, voy a crear una regla, mejor dicho, voy a hacer un upload de ese ficherito y después de 30 días se va a aplicar mi regla de Transitioning to Standard Infrequent Access, es decir, va a mover este objeto
a un almacenamiento más barato. Además, voy a activar el archive de este objeto. Fíjate si selecciono esta opción, el archive. Fíjate lo que me dice, que después de 60 días, además va a aplicar una regla que me va a mover el archivo a Glacier, un sistema de almacenamiento basado en objetos mucho más lento que S3, pues para que efectivamente me cobren menos por mantener estos objetos. Y además, porque soy muy pejotero en ese sentido, no quiero tener objetos en mi S3, en mi bucket S3 que me estén consumiendo espacio, además me estén cobrando Amazon, voy a activar la regla de expire. Eso significa que, vamos a poner aquí 365 días, que después de un año automáticamente va a aplicar esta regla y me va a borrar el objeto, para que no me cobren. Es decir, voy a crear una regla con el Transition into Standard, el Archive to Glacier y a los 365 días el Expire. Es decir, que si en 365 días este archivo no se ha tocado, no se ha actualizado, no se ha visto, me lo va a borrar. Eso significa que obviamente no lo necesito, con lo cual, ¿para qué voy a estar pagando almacenamiento de un objeto que no estoy usando? Bien, pues vamos a guardar esta regla, vamos a bajar para abajo, a ver qué más nos da la opción. Ah, mira, aquí tenemos un error, vamos a hacer, bueno, un error, mejor dicho, un warning, vamos a hacer una acknowledge de este mensaje de Glacier, en donde dice que puede incrementar los costes. Por eso lo que quiero hacer, para no incrementar los costes, vamos a hacer un review. Y fijaros, aquí es donde tenemos las reglas que hemos añadido, ¿vale? El Transition into Standard, el Archive to Glacier y el Expire, es decir, después de 365 días, este archivo nos los borra. Vamos a poner aquí JMG Virtual Consulting Life Cycle. Ups, ¿qué he puesto aquí? Life Cycle Rule número 1. Le decimos crear y activar. ¡Pum! Y ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo lo haríamos desde la nueva GUI? Si seleccionamos la nueva GUI en Store Management y hacemos un opt-in para ir a la nueva GUI, muy parecido, y nos vamos a ir a Management y aquí tienes efectivamente el Lifecycle Management para este bucket. Es decir, tenemos que añadir una regla. Aquí ves la regla que he añadido antes desde la GUI antigua y es muy parecido, Si añades una regla desde aquí es muy parecido. Vamos a hacer aquí test. No la voy a añadir para que lo veas, pero es siguiente. Le dices que quieres current version, previous version, expiración. Bueno, es muy parecida. Pero como ves, es un poquito diferente, sobre todo en la parte de transitioning. Si selecciono la opción de current, veis que tengo que añadir una transición y esto te sonará, ¿de acuerdo? Transition into Standard, Transition to Amazon, es decir, no hay GUIs de dibujitos con tiempos. Lo mismo ocurre en la opción de expiración, es decir, es un poquito más difícil quizás de añadir una regla de lifecycle desde la nueva GUI. A mí personalmente me gusta más la GUI antigua porque te da este gráfico con dibujitos, con horas, con fechas y es muy, muy útil. Pero bueno, mi sugerencia es que pruebes los dos, que crees las reglas, por supuesto, da igual desde la nueva GUI o desde la antigua, y que seas un poco un experto en crear reglas porque te va a venir muy bien. Y bueno, pues no voy a crear una regla desde nueva GUI porque es un coñazo hablando mal y pronto, así que lo voy a cancelar. Espero que te haya sido muy útil estas reglas en S3 porque te van a hacer ahorrar mucho dinero, sobre todo si tienes un entorno muy grande donde tienes muchos ficheros que ya no se usan. Pues lo normal es que lo lleves a un almacenamiento mucho más barato e incluso que borres esos ficheros. Bueno, me despido de ti, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.